Alejandra Castro es una mujer de mucho trabajo, una mujer muy joven además, muy echada para adelante y con una trayectoria política muy interesante y muy importante, de mucho esfuerzo. Oye, Ale, a ver, la primera pregunta que yo quisiera hacerte, ¿cuándo fue el día en que tú decidiste dedicarte a política? O sea, ¿cómo nace la cosquillita? Porque siempre hay un momento en nuestra vida que se convierte en un parteaguas. ¿Cuándo fue y por qué nació Ale? Sabes, siempre he pensado que la participación de los diferentes sectores de la población es muy importante para el desarrollo y mi principal motivación fue la cultura. Soy antropóloga social, vengo de una Wow. familia de artesanos, arraigada mucho a mi comunidad, y cuando se empezó a construir un museo municipal dentro del municipio, un proyecto municipal, fue uno de los primeros acercamientos que tuve a la política de manera, digamos, que no era de manera directa, de manera indirecta, pero el Museo de San Antonio de la Isla fue como el espacio que me permitió involucrarme en más actividades políticas dentro del municipio, de manera impersonal, como ciudadana, y una de mis intenciones fue justamente mejorar las condiciones y los servicios culturales hacia mi comunidad. Posterior, tuve el acercamiento justamente en su momento de Lisa Noval, que para mí es una gran mentora, es una gran Ella está en política. el libro, ¿eh? Ella también está. Ah, qué bueno, es Sí. una gran política y que ella, yo tuve un acercamiento con ella a partir de su campaña para ser presidenta municipal. Entonces, para mí fue muy importante esa parte porque al final la política, ¿no? Vio en mí un perfil que estaba inmiscuido en el municipio, en querer sobresalir, sobre todo en apoyo a los artistas, a los artesanos, a los campesinos, y de esa manera, sin pertenecer a algún partido político, ¿no? Sin ser militante, se me brinda la oportunidad de ser servidora pública, ¿no? Iniciando como coordinadora de cultura. Y así fue como inicias, o sea, como coordinador de cultura, y de ahí te jalas al tema político. Esta pregunta que te voy a hacer, Ale, seguramente va muy vinculada con la respuesta que me acabas de dar, pero todos tenemos causas en la vida que nos mueven, ¿no? Por ejemplo, a mí me mueve mucho el tema de los animales, el tema ambiental. ¿Cuáles han sido tus causas en tu trayectoria profesional, Ale? Mis causas principales ha sido el tema artesanal, sin lugar a dudas, el tema de la memoria histórica, de la tradición, de la técnica, es algo que siempre me motiva. Yo llevo a San Antonio de la Isla a todos lados, siempre presumo que el juguete tradicional de madera de San Antonio de la Isla es el más bonito, esa es una bandera que siempre he tenido. La otra sí va muy enfocada en el tema del bienestar animal. Siempre he querido y he buscado las maneras de poder apoyar el bienestar animal dentro de mi comunidad. He iniciado con un proyecto que se llama Patitas, que justamente busca el apoyo a los perros callejeros, a las mascotas domésticas. Y la tercera y más importante es el tema de la salud mental. Es una preocupación que también tengo como política de poder ayudar en mi municipio y sobre todo en estos tiempos tan complejos que carga la gente con depresión, con ansiedad, con este sentido de convivencia. Mi lema de mi gobierno municipal es Unidos es posible, buscando justamente esa parte de colaboración, esa parte solidaria, esa parte de equipo, ¿no? Que muestre realmente cuál es el sentido de una comunidad. Yo compartí de Mel, yo no puedo quitarme el ser antropóloga. Entonces, eso me permite tener una visión más holística, más humanista, ¿no? Más Claro. arraigada en la comunidad y en lo que la gente o le da ese sentido de pertenencia, y al final esas han sido mis banderas, ¿no? O sea, me ubican mucho siempre en pro de hacer
conferencias, pláticas, talleres, visitas guiadas, eventos, festivales, ¿no? Poder vincular al sector académico con el político, que a veces es bien difícil, ¿no? Muy Ujú. complicado, ¿no? Porque a veces parecen 2 mundos, distintos, ¿no? Pero al final, ¿no? Como Aristóteles, pues, afirmaba que el ser humano es un son político, ¿no? O sea, es decir, que participamos de la vida pública para podernos desenvolver plenamente. Oye, Ale, te ubico como una mujer de mucho trabajo. Eres una mujer que no para, que estás, todo el tiempo trabajando. Bueno, muestra de eso fue lo complicado, empatar las agendas, precisamente porque eres una mujer de esfuerzo. Durante esta trayectoria que has tenido, ¿cuál ha sido un tema que tú dijeras: "Me siento tan orgullosa de haberlo impulsado"? Siempre hay temas, por supuesto, hay muchas actividades, pero siempre hay temas que nos dejan como que un sentimiento de decir: "Lo pude hacer, lo logramos", y cuando volteas atrás te das cuenta que se hizo gracias en algún momento a la voluntad política, pero el esfuerzo de todo un equipo. ¿Qué es de lo que hasta el momento te has sentido muy orgullosa? Algo que mencionaste, ¿sabes? Me siento muy orgullosa de ser una mujer de esta generación, en donde se le ha permitido a más mujeres poder acceder a la educación universitaria. Para mí fue como complicado porque vengo de una familia artesana que vivía día a día, y entonces el hecho de yo poder salir de mi comunidad y poder estudiar la universidad, ¿no? Poder ir a Toluca y tener la oportunidad de poder tener una licenciatura, para mí me mostró que la educación es algo prioritario Claro, y que te abre muchos caminos y te abre al conocimiento. Durante este primer año como presidenta, de lo que más me siento orgullosa es poder abrir una escuela. Te wow, comparto, desde hace 15 años no se lograba aperturar una escuela en la región y afortunadamente ante mi terquedad y mi insistencia con el secretario de Educación actual, ¿no? Que me acerqué con él y le dije: "Lo que más necesito es que podamos aperturar la secundaria que no ha existido desde que existe la infraestructura", wow, ¿no? Afortunadamente tuve bien su aprobación, logramos aperturarla, me dio muy poquito tiempo, me dijo: "Presidenta, si me asegura usted que en 2 semanas me tiene un número considerado para abrir la escuela, la abrimos", ¿no? Entonces, me movilicé, logramos, la convocatoria, logré 2 grupos de primer grado y un grupo de segundo grado, son 150 alumnos actualmente y, se me dio el privilegio de poder elegir el nombre de la escuela, ¿no? Hoy la wow, escuela lleva por nombre Rosario Castellanos, que además es una de mis escritoras favoritas, y yo creo que ese logro no lo olvidas, porque claro. el decir que en mi gobierno, en mi administración, se pudo aperturar una secundaria, ¿no? Que hoy ya va a tener su primera generación, es decir, ¿no? Verlos desfilar, verlos con sus uniformes, de Claro. verdad que eso es muy, muy gratificante para mí. Oye, pero además fíjate que no solamente es el tema de lo que implica una escuela para el tema de educación, sino de lo que implica poner por primera vez una escuela secundaria. Que es darle otro nivel al municipio, es decir, ya no somos un municipio solamente de preescolar o de básico, ya estamos abriendo la brecha, el camino para que en un futuro, aquí, ¿por qué no pensarlo? Haya escuelas superiores, técnicas, y tú estás forjando y abriendo ese camino y esa brecha. Entonces, no dudo que te has de sentir muy orgullosa cuando sea la primera generación, pero además porque es un paso hacia el futuro. Todos los municipios hoy eh, aspiran a crecer y parte del crecimiento tiene que ver con ofrecerle a sus ciudadanos pues educación superior, que no se tengan que trasladar. Lo que tú decías hace rato, yo me tuve que trasladar a Toluca para poder estudiar una carrera universitaria. Quizá en 10 años, muchos jóvenes, gracias a que se empezó a poner el dedo sobre la mesa porque la población ha crecido, hoy más adelante se pueda dar. Qué orgullo y qué gusto y muchas felicidades, presidenta. Y sobre Quisiera todo ajá, sobre adelante, todo adelante. compartirte, ya tenemos prepa y Ah, tenemos CBT.
¿Cuál fue el tema con esta secundaria? Existe un fraccionamiento y los fraccionamientos te donan la infraestructura para hacer una Claro, escuela, solo que no se había encontrado el camino o se había dado ese seguimiento para poder dar de alta la clave de centro de trabajo, ¿no? Que era ujú, algo que parece muy sencillo, pero si no hubiera tocado la puerta, si no hubiera insistido, si no hubiera dicho que ese era prioritario, pues seguirían pasando los años y no lograríamos tener una escuela más para el municipio que hoy permite que los niños de San Antonio la Isla no tengan que trasladarse a otro municipio, claro. ¿no? Oye, Ya qué es extraordinario y qué interesante. Presidenta, siempre en nuestra vida tenemos gente a la que admiramos. Tú decías hace un rato, Rosario Castellanos es una escritora a la que yo admiro, pero seguramente tienes más. Hablabas, por ejemplo, de Liz Sandoval, una mujer que ha sido presidenta municipal no solo una vez, varias veces, y con una trayectoria impecable de mucho trabajo, una mujer que hoy es una mujer que visionaria, esa es la palabra que yo te doy, Liz, pero seguramente tienes más. ¿Quiénes han sido tus mentores, tus guías, personas que tú dices, me inspiran a seguir este camino? Bueno, la primera justamente es Liz Sandoval, una mujer con una trayectoria muy amplia de la cual recibí la oportunidad de poder desarrollarme porque ella me permitió trabajar con ella en la administración municipal y de quien he aprendido mucho en el ámbito local. La segunda sería la antropóloga Marcela Lagarde, ¿no? Una gran feminista que Fue mi también perro que estaba todo babeado, perdón. Ajá. Marcela Lagarde, una Mm, feminista, claro, antropóloga que ha trabajado en pro de los derechos de las mujeres, Rosario Castellanos, ni se diga, claro, una gran escritora revolucionaria, pues de su tiempo, por supuesto, Eufrosina Cruz, esta mujer zapoteca, ¿no? También de las primeras políticas de su comunidad, para mí también, con ella hago mucho clic, ¿no? Por esta cultura del esfuerzo, ¿no? También, pues tenemos a una gran, importante mujer priista como Dulce María Sauri, sí, que fue una de las primeras gobernadoras en el país y una de las primeras que leí cuando me dediqué al tema político. Y bueno, una maestraza para mí es Beatriz Paredes, que al final es una mujer de gran trabajo y de gran valor también para nuestro instituto claro. político. Oye, fíjate la línea que nombraste a mujeres que están marcando brecha, abriendo brecha, mujeres que hoy en estos momentos, en esta coyuntura, son mujeres que luchan, que se esfuerzan, que son ejemplo para otras. Y por lo que alcanzo a percibir, el tema de género, el tema de la sororidad es un tema muy importante para ti. Y yo quisiera en esta lógica preguntarte, ¿tú como presidenta municipal o como profesionista has vivido algún evento de violencia política, Ale? Sí, y lastima y duele decirlo, me parece que las mujeres siempre, a veces, y no debiera así ser así, se prioriza más nuestro físico, nuestra forma de vestir, que inclusive nuestra capacidad. Yo compartirte, Mel, que en temas de campaña, pues sí, justamente fui muy violentada, ¿no? De repente ser joven implica que te vean como infantil, como la que no puedes, la que no tienes experiencia, ¿no? También se criticaba mi físico, ¿no? Porque a los políticos hombres, al menos las estadísticas mencionan, pero no veo que en su gran mayoría ese sea el tema, ¿no? Del Claro, que se hable y en específico sí, los grupos de oposición, ¿no? Hicieron toda una campaña de desacreditación en donde se hacía pues justamente en redes, ¿no? Burlas de mi físico, de mi capacidad, de que no estaba preparada y que, bueno, al final los resultados fueron satisfactorios para mi proyecto y se hizo lo propio, ¿no? Se tuvo que hacer pues las denuncias pertinentes que salieron justamente a favor y bueno, eso es bien importante que
al final, pues estas coyunturas se vuelven complejas. Claro, Y, claro, y he tratado siempre, ¿no? Pues demostrar que las mujeres también somos mujeres capaces, con conocimiento, con experiencia, que tenemos capacidad de decisión, que eso también es muy importante y que nuestras vidas privadas, ¿no? Se tienen que dejar a un lado. claro. Seguramente para muchas que hemos estado en política, como dices, estar expuestas a la crítica no solamente de tu capacidad, sino hasta de tu físico, como si eso determinara los resultados que puedes dar al frente del cargo, ¿no? Desafortunadamente, eso sigue siendo muy común. Y es una violencia que a veces no se habla, pero que siempre existe, incluso hasta dentro de los propios equipos de trabajo, ¿no? A las mujeres nos evalúan más que a los hombres y seguramente tú como presidenta municipal, al ser una mujer y una mujer joven, te sientes con el doble o el triple de responsabilidad de dar resultados precisamente porque eres evaluada de manera distinta. Y a veces para eso se requiere tener mucho equilibrio, y esa es la siguiente pregunta que yo quisiera hacerte. ¿Cómo le haces, Ale? Porque las mujeres, ahorita yo estoy segura que sales de aquí y te vas al siguiente turno, o sea, tú no llegas a dormir, este, quisiéramos ser como los hombres, ¿no? Llegas, te das un baño, te acuestas, o llegas que te den de cenar y te acuestas. Seguramente llegas al siguiente turno que involucra estar al pendiente de los asuntos de la casa, de la familia. ¿Cómo le haces para equilibrar la vida familiar y la vida personal? Porque yo siempre he dicho, perdón, y la vida profesional, tenemos que visibilizarlo, tenemos que decirlo, porque eres presidenta municipal, pero también seguramente eres hija, eres hermana, eh, seguramente, Ale, no sé si tengas hijos, entonces, todavía, bueno, pero todavía tienes que llegar y estar al pendiente de otras cosas. Entonces, ¿cómo logras hacerlo? Y seguramente si tienes pareja, todavía aparte, echar el telefonazo, en fin, ¿cómo haces ese equilibrio, Ale? Pues justamente estar al frente de un órgano de gobierno es mucha responsabilidad, es 24/7, todos los días de la semana, a todas horas. Pues al final esa es la dedicación del servicio público, pero me parece que un buen político siempre sabe a dónde regresar cuando deja un cargo. Eso es bien importante para mí. Al final existe el proyecto político, pero también debe de existir un proyecto de vida y lo que he buscado, afortunadamente, a diferencia a lo mejor de algunas otras mujeres presidentas, no tengo esposo, no tengo hijos, y eso me permite a mí tener una vida más independiente, ¿no? Es decir, Claro. ser soltera. Y sobre todo porque te comparto, Mel, mi vida ha sido San Antonio la Isla y a lo mejor la carga de trabajo en algún momento pues hace que no haya tiempo suficiente para el esparcimiento, compartir para los seres queridos, sí compartirte, pues sí, forzosamente ha existido una limitación hacia mi familia, es cierto, ¿no? En este proceso, pero ellos también lo han entendido, ¿no? Que mis ausencias son Ujú, justamente ujú, por temas de trabajo, ¿no? Creo que al final tu familia se entiende, ¿no? Tu ausencia, pero he ujú, buscado equilibrarlo porque al final no dejo de ser partícipe de las actividades que yo hacía, ¿no? En ujú, ese sentido, voy al gimnasio, practico yoga, sigo haciendo mis actividades académicas, ¿no? En el sentido de seguir involucrando al sector académico, ¿no? Del cual vengo y trato como de inmiscuirlos a mi vida política, ¿no? claro. Eh, Justamente me hago mi espacio para acudir con mis amigos, también hago los espacios para poder, pues digamos, disfrutar de ciertas actividades, pero nunca dejando las responsabilidades, ¿no? O sea, como que nos volvemos multitask Ujú, en el claro, de estar así es. atendiendo en una reunión, pero tú con el celular, ¿no? O sea, pero la realidad también es que uno aprende a vivir al tema de lo que no es, lo que es imprevisto, ¿no?
o sea, de cancelar citas, de Claro, reprogramar, ¿no? De claro, reprogramar. Y entonces, pues, al final, ¿no? Durante este periodo busco no dejar la conexión del todo de lo que me apasiona como Alejandra, ¿no? De lo que me gusta, lo que me da un sentido de pertenencia, claro. lo que me da una identidad, ¿no? Oye, Así Ale, es. este tema de los equilibrios que tú manejas son bien importantes. No dudo que, al ser una presidenta municipal de 24/7 como lo manejas, tienes proyectos a futuro. ¿Cuáles son los temas que tú dices: "Quiero seguir impulsando para los próximos años", Ale? Para mí, uno, es esencial dejar un legado, una memoria histórica como antropóloga social. Quiero poder, hacer un libro, ¿no? Mm, Del legado artesanal. Para mí, creo que eso me llenaría claro, bastante. 2, si claro, quiero seguir haciendo mi maestría, como bien tú lo dijiste, en el enfoque de género, porque al final, si se rompen los techos de cristal, tienes una gran responsabilidad de claro. abrirle el espacio a alguien más. A otras. Y para mí, afortunadamente, creo que es un tema que me apasiona, que me gusta. Hoy soy la primer presidenta del Estado de México en ser antropóloga. Eso es una gran Guau. responsabilidad Sí, que sí. también Sí, no es permite como a tan más común, ¿no? mujeres, ¿no? Claro, Entonces, me hacían esa pregunta, ¿no? Oiga, pero si no sé cuántas veces San Antonio la Isla va a tener una presidenta antropóloga, ¿no? Y eso hizo mucha resonancia en mi cabeza y dije: "Eso es cierto". Entonces, hemos iniciado con nuestra política pública que se llama Donde la madera late, que busca justamente, vincular a todas las áreas de la administración municipal con la población para hacer ese legado histórico, ¿no? Ese fortalecimiento de tener documentación, de tener un museo con más colección, ¿no? El museo municipal para mí es algo muy importante y que justo se pueda seguir trabajando más allá del cargo, ¿no? ujú, ujú. Que eso me parece importante, y extraordinario poderlo hacer. Esos son mis proyectos como con visión, ¿no? A futuro. Los presidentes siempre nos dicen que somos como los responsables de el drenaje del agua, ¿no? Del servicio de la basura, y al final también es importante dejar legados, ¿no? Hoy Claro, agradezco poder tener una una escuela aperturada, eso ya se queda, ¿no? sí, En lo sí, venidero por supuesto. estaremos remodelamos la estancia infantil, que nos permitirá todavía más atención para pequeñitos. Este museo municipal que también estoy remodelando, pues va a permitir, ¿no? Continuar con la cultura de mi municipio para más años, ¿no? Y que sea un Claro, espacio digno para los artistas, para los artesanos, para los campesinos y sobre todo, ¿no? Que ese es como un legado, ¿no? Me decían: "A lo mejor no sabemos quién hizo la calle que está enfrente en Bellas Artes, ¿verdad? Porque eso se olvida rápido, ¿no? ¿Quién claro. pavimentó la calle?". ¿Quién Pero no sabe? se Pero nos una olvida escuela, claro, pero una escuela pero no siempre va a quedar el testimonio, por supuesto, y un libro también. Eso de trabajar para dejar testimonio del patrimonio intangible de un municipio, no lo hacen siempre. Siempre estamos más ocupados en tapar baches, en pavimentar, que dejar para las próximas generaciones esta cultura viva, tan importante. Presidenta, y quisiera hacerte una última pregunta, porque me vas a complementar el cuestionario. Por favor, pon a alguien de tu equipo, sé cómo andas. Si un joven se acercara contigo que quiere meterse a la política, ¿qué consejo le darías? que, por supuesto, lo haga, que no tenga temor, que es una gran oportunidad de poder mejorar sus condiciones y las condiciones de las demás personas. Yo sé que en el transcurso se ha pensado que la política o que los políticos son corruptos o que no son profesionales o demás, y a lo mejor sí lo sabrá, pero también existe gente que ha cambiado y que ha hecho muy buena política.
La política no es solamente para un sector, más bien, la política requiere de esa renovación generacional en donde participen más personas, no importando el rango de edad, el sector en el cual del cual vengas, ¿no? Pero Ujú. de ello de ello se necesita, ¿no? Necesitamos que haya más gente que forme parte de la política, porque de esa manera las condiciones de todos, Van sin a lugar a cambiar. van a cambiar, ¿no? Que el hecho de que sea joven, pues no quiere decir que es un limitante, ¿no? Al contrario, es una gran oportunidad de poder renovar y tener esas ideas nuevas. Algo bien importante, Melissa, es que el mundo va cambiando constantemente, ¿no? Ujú. Nuestra realidad va cambiando y necesitamos entender esas nuevas realidades sin lugar a dudas, ¿no? Ujú, ujú. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que la visión que tú tienes le inyecta al municipio una visión joven, una visión social, pero sobre todo también una visión cultural histórica que a veces es muy olvidada por todos, ¿no? Y yo te voy a compartir algo, Mel. Yo siempre fui una mujer muy activista desde que fui en la universidad, participaba en marchas, en círculos de lectura, en conversatorios. Me parece que siempre para mí fue muy importante alzar la voz y siempre estoy a favor de que se visibilice las injusticias, ¿no? Que se visibilice lo que nos duele, pero también en este proceso de formación como política, cuando uno habla de algo, también tiene que tener fundamento, ¿no? Claro. Y y en ese sentido, los jóvenes que están interesados en la política tienen que estudiar, tienen que leer, tienen que fundamentar, y no debe de existir una limitante, ¿no?, ante el conocimiento, porque eso es lo que justo te abre el camino, ¿no? Ujú, Yo ujú. compartirte que, en efecto, este perfil joven, ¿no?, me ha permitido tener acercamiento más directo, ¿no?, con los chicos, con los jóvenes, con Claro, los niños, que empatizan más con un perfil, como el mío, ¿no? Y que permiten que exista una apertura de, pues, sus miedos, de sus angustias y de sus anhelos. Compartirte que por primera vez en nuestro municipio se inició el Premio Municipal de la Juventud, en donde buscamos, ¿no?, que jóvenes de el sector deportivo, cultural, académico y artesanal pudieran tener este reconocimiento por parte de mi administración, o pues del esfuerzo que ellos hacen día con día en nuestro municipio y colocar a los jóvenes en un lugar importante, ¿no? claro, claro. Qué interesante, porque además representas ya una nueva generación de políticos sensibles, honestos y con mucho trabajo. Ale, te agradezco mucho que nos hayas regalado este tiempo.